Ahora le vamos a dar el espacio a nuestro socio Eduardo Storani, quien hablará algo, comentará sobre el homenaje al general José de San Martín. Respecto a la conmemoración del 170 aniversario del fallecimiento de San Martín, yo sé que tengo pocos minutos y traté de hacer una cosa nueva, algo que nos sirva a nosotros como sociedad, como ciudadanos de San Justo, y también como miembros de Rotary, ¿no? San Martín no solamente fue el militar, sino que nos dejó muchos legados. Así que bueno, hice algo de mi autoría, buscando en libros, tratando de separar al San Martín militar de San Martín civil y personal. Cosa que es muy difícil, porque San Martín tuvo una vida muy 72 años que podría haber, es como que se vivió 5 vidas más o menos, y es muy difícil separar lo civil de San Martín de la parte militar. Él sirvió 2/3 de su vida al ejército, tanto español como después de nuestra patria. Cuando terminé de escribir, porque lo tuve que escribir, lo tuve que redactar yo de autoría y lo voy a dejar para Rotary, no está en un libro así redactado, tuve que buscar en varios libros lo que quería hacer, y espero que les guste. Busqué un título que tuviera que ver con Rotary, que nos sirva, ¿no? Y el título de la charla de hoy sería algo así como San Martín, una historia de formación, servicio, liderazgo y ética. Y voy a empezar con una frase de Bartolomé Mitre, que se considera que fue el primer biógrafo de San Martín. Recordemos que Bartolomé Mitre fue periodista, fundador del Diario de la Nación, fue historiador, escritor y presidente constitucional de nuestra patria, de Argentina, ya en la época constitucional. Y fue el primer biógrafo. Y encontré una frase maravillosa que decía: San Martín fue el hombre civil más importante que ha tenido nuestra patria. Lo dijo allá por 1870, o sea que han pasado 150 años y creo que no tuvimos otra persona civil de la talla de San Martín. Y cuando digo, me llamó la atención la palabra, dijo el hombre civil. Cuando nosotros nos dicen San Martín, lo primero que nos viene a la cabeza es San Martín sentado arriba del caballo con su sable y vestido de uniforme. Y es raro verlo San Martín vestido de civil. Solamente en la época, ya en la vejez, que se hace un daguerrotipo con que está vestido con un saco. Pero después siempre tenemos la imagen del San Martín militar. Pero atrás del San Martín militar había una persona muy intelectual, que no es tan difundida, porque no está en los programas de estudio simplemente, pero está en los libros de historia. San Martín, para hacerlo breve, yo no voy a hablar de las campañas militares, porque eso ya hablé una vez de la campaña Chile, y bueno, faltaría Perú un poco más, pero no voy a hablar de lo militar, a veces se va a confundir un poco el tema, pero espero que les sirva. Que nos guste a todos, porque tiene que ver con el título, tiene que ver con los valores rotarios también. San Martín, como todos sabemos, nació el 25 de febrero de 1778 en Sapeyú. A los 5 años su familia ya había estado en Buenos Aires, y a los 6 su familia y él ya estaban en Madrid, más precisamente en España, en Madrid. Él entra ahí automáticamente al seminario de los nobles, un colegio que era para la aristocracia madrileña, básicamente entraban los hijos de los nobles y de los grandes generales, nada más. Así que en eso tuvo privilegio, ¿no? Su padre era capitán, cosa que le accedió a esa escuela. Esa escuela lo marcó mucho, porque en esa escuela es donde San Martín aprende no solamente las materias que hoy vemos comúnmente en nuestros planes de estudio, como puede ser biología, geografía, física, matemáticas, sino que también aprendió latín, que lo leía bastante bien, y francés, que lo que lo conocieron, testimonio de Sarmiento y de Alberdi, hablaba un francés perfecto y escribía perfecto y leía perfecto el francés. Inglés lo aprendió de más grande, que también lo hablaba con mucha fluidez. La familia luego es trasladada al sur de España y él entra al colegio secundario a los 11 años de edad, en Murcia, y ya es una especie de liceo militar nuestro, ¿no? Una especie de secundario con una orientación militar, y ya entra como cadete militar, tenía 11 años. Sigue sus estudios secundarios, pero obviamente en esa época se estilaba entrar muy jóvenes como cadete al ejército del rey, y San Martín ya entra en contacto con las historias militares, estrategias militares y manejo de armas. De hecho, él a los 13 años ya tiene manejos bastante profundos de armas, y a los 15 años ya tiene por así decirlo, un pelotón de cadetes a cargo de él. Para esta época, en Europa sucedían cosas muy interesantes que cambió el destino de Europa. Había habido dos revoluciones inglesas de los súbditos hacia el rey, y algo muy importante había sucedido
la Revolución Francesa, en 1789. Fueron más o menos por el mismo tiempo. San Martín, que si bien ya para 1808, que empiezan las guerras napoleónicas, que eran los españoles contra los franceses, San Martín combate, es medalla de honor, llega a su cargo máximo, que es teniente coronel del Ejército de la Corona, es premiado, sirvió 22 años como militar del Ejército de la Corona, pero San Martín toma contacto con este nuevo pensamiento que había en Europa, que eran el nuevo constitucionalismo europeo que se le llamó, ¿no? Entonces él conoce autores y los lee profundamente, los franceses como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que hablaban de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Entra con un concepto de igualdad del hombre, ya no el rey y los súbditos. Nombra mucho San Martín en sus cartas a John Locke, un inglés que justificaba y avalaba las sublevaciones de los súbditos contra el rey. Tal es así que el rey de Inglaterra, para salvar su trono, tiene que firmar una constitución monárquica como la que sigue existiendo en Inglaterra, donde solamente se guarda el poder simbólico, pero el poder del pueblo. San Martín rápidamente toma estos conocimientos. Recuerda también San Martín que estando dentro de las batallas napoleónicas, ya por 1810, 1809, él tiene una licencia, estaba cerca de un pueblito de Francia, lindando España, y ahí conoce y compra en una librería, que era muy asiduo ir a esa librería, conoce también a los griegos presocráticos, que hablaban de democracia. O sea que San Martín se formó como un hombre, más allá de la formación militar, que no pienso hablar mucho, era un hombre de muchísima formación militar, pero muchísima formación intelectual. Podríamos decir que a esta altura, San Martín ya tenía nociones claras de lo que era la democracia, lo que era la igualdad del hombre, los derechos del hombre y del ciudadano, plasmada en la Constitución francesa, y ese rompimiento entre que el rey era devenido de Dios y ordenaba y hacía lo que quería sobre el resto de los súbditos. A esa altura San Martín ya era un político liberal y humanista, básicamente humanista y liberal. Liberal en el sentido europeo, no el liberalismo que se conoció en Latinoamérica o Inglaterra. Los liberalismos francés e inglés eran liberales en lo económico, en lo social y en lo político. Acá el liberalismo llegó de forma más que nada político en las instituciones, porque el liberalismo en Argentina, por lo menos desde 1860 a 1900, fue un liberalismo en nada más que político, pero después en lo económico y social fue conservador. O sea que tomemos en cuenta que San Martín fue un político liberal a la europea. Con todas esas ideas, a los 33 años, es como que le hace un clic, a él no lo dice así, pero él estando en Sevilla, estamos en plenas guerras napoleónicas, enfrentando, es una historia divina que la leí, que es hermosa, la guerra contra Napoleón, el más del mundo y el más preparado, por un genio militar como era Bonaparte. En 1811 vuelve de los Pirineos y está en un batallón de Sevilla que estaba a cargo del batallón de Borbón, preparado para salir de vuelta a la guerra. Ahí en ese entonces toma conocimiento de las logias que había en Sevilla y en Cádiz, logias la mayoría masónicas. Dentro de ese, para hacerlo simple, porque tengo 15 minutos, esto daría para hablar 2 horas, dentro de esas logias él toma conocimiento de que había logias, una logia, y más que nada en la logia más importante, estaba en Londres, que se llamaba la Gran Hermandad Americana, cuyo gran maestro del mayor título que se le ponía un masónico, o un masón, era Francisco de Miranda, un venezolano que estaba conspirando conjunto con otros americanos para la libertad de América. San Martín toma la decisión de dejar el ejército español, pide una licencia con excusa de que va a viajar a Perú para temas personales, y como él tenía medalla de honor, de oro, y un servicio intachable, le dieron esa licencia y le dijeron que bueno, no le iban a pagar el sueldo, pero sí le iban a permitir respetar el cargo que tenía de teniente coronel y la ropa militar, su condición de militar. Resulta que parte de Cádiz, 1811, 33 años, ya se le había puesto en la cabeza un objetivo, y lo desveló toda la vida, que era la libertad de América. Fíjense de dónde parte un sueño que termina con la libertad de un continente. Un hombre con 33 años, con ese conocimiento que le dije, decidido a hacer una cosa, era la libertad de América, nada más y nada menos. Parte de Londres, se toma contacto con esta logia, la logia
de la Gran Hermandad Americana, toma contacto con otros patriotas que había, y fundamentalmente con Carlos de Alvear, que lo va a ayudar mucho en su vida personal inclusive. Hay una cosa llamativa ahí que no la voy a decir porque es cortita, pero no se tiene mucho conocimiento, y es muy importante porque participó un argentino. No se sabe si San Martín tomó contacto o no con un plan de un militar que se llamaba Maitland, que en ese momento era inglés, porque Inglaterra también quería tomar América, pero la quería conquistar, no la quería liberar, la quería sacar a los españoles para tomar el poder ellos, la riqueza. San Martín se dio cuenta entonces que era urgente venirse a América. En 1980, no hace tanto, un historiador nuestro que estaba exiliado por la dictadura militar, que estaba exiliado en Inglaterra, que todos lo recordarán, porque fue político, fue ministro de Obras Públicas de Alfonsín y fue senador nacional, Rodolfo Terraño, descubre un escrito de 47 páginas que se llamó el Plan Maitland, que se hizo durante la época que San Martín tuvo en Londres, que decía que los ingleses, para vencer a los españoles, tenían que entrar por Buenos Aires, cruzar todo el territorio argentino, pasar a Chile, vencerlos ahí y hacer una campaña militar y por buques a Perú, cosa que hizo San Martín. Lo que no está probado es si San Martín lo conoció, ese plan, o el plan de San Martín fue propio. Pero es un detalle importante porque lo descubrió un argentino. En 1980 ese escrito se encontró tirado en una biblioteca de Escocia. Siguiendo con la historia, San Martín toma contacto con esta gente, se viene con Carlos María de Alvear a Argentina, llega en 1812, 9 de marzo, fue ningundiado porque llegó y nadie lo recibió, no era nadie. Fue maltratado, dice, cuando llega se presenta al triunvirato, fue maltratado por 2 vocales y otro que directamente lo ignoró, pero sí fue recibido por Julián Álvarez, que en ese momento también formaban parte de una logia masónica acá en Argentina, por Argentina, y que después se transformó en la logia Lautaro, que ahí la creó y fue gran maestro San Martín y Carlos María de Alvear. El objetivo de ellos simplemente no era presionar sobre Buenos Aires, sino libertar a América. Lo único que tenía. Así que tenemos un San Martín acá que no solamente tenía formación profesional, militar, sino que ya era un hombre que tenía ideas políticas propias y ya se conocía también algo importante que va a llevar a cabo, que es la división de poderes, ¿no? Que eso viene más que nada de los franceses, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Él tenía una opinión muy formada sobre eso. O sea que era un hombre intelectual, más allá de lo militar. Acá es más bienvenido, entra a la sociedad, logra entrar a la sociedad española de la mano de Carlos de Alvear, que entraba a las altas sociedades, ahí conoce a Remedios de Escalada, que es así le vi una historia de amor y tragedia muy linda de la vida de San Martín, personal, y mirando el reloj para no pasar. Es la única lucha que hace en territorio argentino, y la única batalla le mandan a hacer un ejército, que ahí nació el ejército de granaderos a caballo, para cuidar las costas del Paraná. La única batalla que ya conocemos todos es la batalla de San Lorenzo, que duró solamente 15 minutos, y la ganó San Martín. San Martín ahí ganó prestigio, lo mandaron al norte para agarrar el ejército que había dejado Belgrano, pero se volvió porque vio que por ahí no podía llegar a Perú. No era peligroso porque había muchos realistas. Vuelve y en 1814 se hace nombrar, con ayuda de esta logia, con ayuda del prestigio que ya tenía San Martín, se hace nombrar gobernador de Cuyo. No de gusto, sino porque le quedaba al lado de la cordillera. Era el objetivo de él. Y acá para mí nace el gran líder, que es el otro título de hoy que yo elegí. Ahí acá nace el gran líder, porque hay que ser un gran líder, más allá de militar, un gran líder para encolumnar toda una sociedad cuyana. Básicamente Mendoza también no participaba todavía, era Mendoza y San Juan, pero más que nada participó Mendoza. Hay que encolumnar todo un pueblo bajo un sueño que era cruzar la cordillera de los Andes y formar un ejército de 5.000 hombres, de los cuales ninguno sabía si iba a llegar vivo al otro lado y con qué se iba a encontrar. Un miedo era pasar los Andes y no morir en el intento. Murieron 350 personas, más o menos, de un ejército de 5.000, con lo cual se considera que es un éxito. Muchos murieron de enfermedad, otros se cayeron, se desbarrancaron, y otros de frío. Y muchos no sabían qué iba a pasar del otro lado, con lo cual fue un verdadero líder, porque él tuvo que armar un ejército de 5.000 hombres, darle armas, abrigos, mulas, caballos, alimentos, o sea, encolumnó todo un pueblo.
Fue la mejor etapa de San Martín a nivel personal. Él dice que su patria, su lugar en el mundo fue Mendoza, lo repitió hasta el último momento antes de morir. Él, si volvía a Argentina, quería Mendoza. Y tiene un porqué, y este es el San Martín civil. Porque en Mendoza fue cuando más disfrutó a Remedios Escalada, a su mujer. Y en Mendoza engendró a su hija Mercedita. Fue la mejor etapa personal, sentimental, de cualquier hombre que puede pasar, en este caso de San Martín. San Martín gobernó, y acá aparece San Martín político, gobernó de forma muy honesta, propició la agricultura, la producción de vino, la metalurgia, porque le hacía falta para crear armas, también dictó un nuevo código tributario donde más pagaban las que más riquezas tenían, y vivió de una forma muy austera, vivió en una casa que le alquilaba el Cabildo de Mendoza, muy austera, con una Remedios Escalada que venía de la familia más rica, no una de las más ricas, la más rica de Buenos Aires de esa época. Sin embargo, Remedios estaba sumamente enamorada de su marido, y él también, él siempre la llamó mi esposa y mi amiga, porque realmente era la confidente, y lo ayudó mucho. En definitiva, él con Remedios Escalada vivió, por todo lo que yo he leído, vivió solamente 2 años y 10 meses, no llegaron a convivir 3 años. Una historia muy triste para lo que vemos hoy seríamos una pareja, ¿no? San Martín ahí empieza, yo digo, ahí nace el gran líder político, que es San Martín, el gran líder intelectual, porque ahí le tocó gestionar una gobernación, más allá de armar el ejército de los Andes. También ahí empieza con otra tarea importante que él había descubierto en Europa y que él vio acá, que era la gran falencia, la educación universal, como él llamaba, no la educación pública que después la va a llamar Sarmiento, la educación universal. Por eso creó escuelas, y acá hay un dato curioso. San Martín tenía una colección de libros de aproximadamente 3.000 libros, que los había comprado todos en Europa. Se la llevó de España a Inglaterra, de Inglaterra a Buenos Aires, de Buenos Aires a Mendoza, de Mendoza a Chile y de Chile a Perú. Y ahí, recién en Perú, dona su biblioteca popular. En Mendoza creó escuelas y creó biblioteca. Y nace una frase de él muy famosa que dice que una escuela, mientras haya una escuela y una biblioteca en un pueblo, va a ser mucho más poderoso que un escuadrón armado. Esa era la idea de San Martín, respecto a la educación. Ya les dije, era el San Martín civil, aquel que Mitre había dicho que era el hombre civil más importante que había tenido nuestra patria. Ya les había explicado su pensamiento y su formación militar, pero más que nada su formación intelectual, que se formó básicamente con los pensamientos europeos, y era un humanista liberal, eso ya lo hablamos. Habíamos terminado cuando él era gobernador de Cuyo, que había impulsado la agricultura, la industria de la vid, la metalúrgica que le servía para él, para sus cañones y sus armas. Y me olvidaba de Cuyo tuvo yo digo que nace el gran liderazgo de San Martín. Primero porque hizo el ejército que tanto soñó, el ejército de los Andes, para hacer todo lo que hizo después con Chile y Perú. O sea que ahí nace el líder militar en toda su dimensión, ¿no? Hacía poco que se le había ocurrido la idea, a los 33 años ya estaba en Cuyo armando ese ejército y encolumnó todo un pueblo atrás de eso. No lo hizo solo, por supuesto, pero él fue el gran líder. Hay que ser un líder y sin apoyo de Buenos Aires. Sé que ahí nace un líder militar hecho y derecho, pero también un líder político, ¿no? Que gobierna en la provincia de Cuyo en contra por ahí de las órdenes de Buenos Aires, y él logra hacerlo. Y hace un hecho importante político ahí. Yo les había hablado que San Martín creaba escuelas y bibliotecas. Lo había empezado a hacer como gobernador en Cuyo, que lo va a hacer en Chile y en Perú también. Pero en Cuyo empieza con esa gran tarea. Pero hay una tarea muy importante que hace San Martín, político, que hoy por hoy lo llamaríamos operador político. Él se encarga, él está en la gobernación de 1814 a fines de 1816, porque ya en 1817 empieza la campaña militar a Chile. Él fue uno de los que más luchó para que se declarara el 9 de julio la independencia nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque él, primero, si bien estaba la Revolución de Mayo de 1810, todavía no habíamos roto con el gobierno español totalmente. Faltaba esa declaración de la independencia para que el ejército de los Andes fuera considerado un ejército libertador. Ya estaba, al haber roto con España, con la corona española formalmente, mediante una declaración de independencia, íbamos a lograr tener ese reconocimiento, diríamos, legal, de que el ejército podía expandir y echar a los realistas de América. Hasta en eso empezó San Martín. Y fue uno de los que más trabajó para que se hiciera, porque Buenos Aires no quería esa declaración. Buenos Aires seguía con sus negocios en la aduana,
con comerciantes españoles, franceses e ingleses, o sea que no quería esa declaración formal. Pero él se encargó, le llevó 2 años, no había WhatsApp, no había internet, así que era todavía carta, se encargó de hablar con los líderes provinciales de ese momento, con los caudillos provinciales, y contó con la ayuda de Belgrano en Buenos Aires. Recordemos que los porteños a último momento deciden ir al Congreso de Tucumán y ahí logra la independencia. O sea que ahí se muestra también como líder político, porque encolumnó a los caudillos que estaban todos dispersos y los juntó para lograr ese 9 de julio de 1816. Y también con una gran humildad de él. Él podría haber ido como representante de su provincia, sin embargo no fue para no causar rispideces con los porteños. Él lo admite y manda a su amigo, hay un mendocino de pura cepa, pero amigo de él, Gregorio Lacera, que fue el diputado por Cuyo. Así que ahí tenemos un San Martín inmensamente político también. En lo civil ya les expliqué lo que he hecho con la educación, que también reformó algo que yo no les he dicho, reformó el sistema carcelario en Mendoza, que les proponía enseñar trabajo a los reclusos, cosas que hoy todavía lo seguimos pidiendo, pero en ese entonces San Martín lo hizo con la cárcel que existía ahí en la ciudad de Mendoza. Mendoza yo les recordaba que fue para él la patria chica, ¿no? Su lugar en el mundo, fue su lugar más feliz. Ahí vivió la mayoría del tiempo con Remedios de Escalada, que lamentablemente vivieron 2 años y 10 meses juntos, una parte en Buenos Aires, pero el 80-90% en Cuyo. Fue su gran amiga, confidente. Ella, como venía de un círculo social de clases altas, tenía vinculaciones con la familia de la clase alta de Mendoza, más allá que en San Martín las tenía porque era el gobernador, ¿no? Pero ella ayudó mucho a llegar, digamos, a las clases altas. Fue muy importante en armar el ejército del norte, Remedios de Escalada, más allá de que lo acompañó efectivamente, y aparte San Martín ahí engendra junto a su esposa Remedios a su hija Mercedita, que en realidad se llama Mercedes Tomasa de San Martín. Siguiendo esta idea, sin entrar en las campañas militares, vamos a ver que en Chile, cuando él cruza Chile y libera Chile, se demuestra otro gran gesto de San Martín. Cuando él llega a Santiago de Chile, ya liberado de los realistas, con 2 batallas perdidas, pero muchas ganadas, y libera totalmente el territorio chileno, en Santiago de Chile le dan de premio 10.000 pesos fuertes, que era una fortuna. Era una fortuna de plata, traducida a plata de hoy, tenemos que hablar de millones. Y él los donó absolutamente todo para crear la biblioteca, lo que hoy es la Biblioteca Nacional de Chile, de Santiago de Chile. Por otro lado, el cabildo, porque los españoles, el lugar que conquistaban ponían cabildo, en las grandes ciudades, el cabildo en Santiago, en la asamblea, lo nombra director supremo, cargo y se lo da a Bernardo O'Higgins, un patriota chileno que había sido vencido por los realistas, estaba exiliado en nuestra patria y San Martín lo lleva a luchar de vuelta, y le deja el cargo a él. Ahí habla, porque lo vamos a ver reiteradamente, que no le interesaban los cargos a San Martín. San Martín podría haber sido tranquilamente también presidente de las Provincias Unidas del Sur en ese momento. Después le voy a explicar por qué. En Chile empieza a hacer también otra cosa. Pueblos que iban liberando, porque tenían ahora los comandantes también, pueblos que iban liberando, iban formando escuelas y pequeñas bibliotecas. Y recordemos que San Martín siempre, como les dije la otra vez, llevaba su biblioteca de casi 3.000 volúmenes de libros, lo llevaba con él. Se la trajo de España, la llevó a Inglaterra, a Buenos Aires, Cuyo, la pasó por los Andes, la llevó a Chile y termina en Perú. Pero ya tenía esa idea de la educación porque él consideraba que la educación era el fuerte para que no fuéramos avasallados nuevamente por ninguna potencia extranjera. Pero quiero resaltar el hecho de que donó ese dinero a San Martín y también donó para la creación de la biblioteca y rechazó un cargo importantísimo que cualquiera hubiera deseado. Recordemos que los ejércitos en ese momento, más que nada en Europa, todo lo que conquistaban, se hacían reyes o emperadores o mandaban ellos. San Martín no. Bueno, es así que San Martín ya estaba en Chile, él en ese momento hace un regreso a Mendoza, pidiendo refuerzos a Buenos Aires. Esto es terrible porque pide $1.000.000, le autorizan 500.000 a regañadientes, de los cuales le llegaron 300.000. Ahora, el decreto estaba firmado por 500.000, o sea que hay 200.000 que lo andan buscando todavía porque a San Martín nunca le llegó. Así que con esos pocos pesos él hizo la campaña naval hacia Perú, ¿no? Que no fue nada menos que embarcar 4.000 personas para llegar al puerto de Pisco en Perú. Llegado a Perú, está el gran desarrollo
también de San Martín, que lo vamos a ver, que ya hablamos de su probada solidez política e intelectual, y también de su de idea de justicia que tenía, que también la había aprendido básicamente de los franceses y los ingleses, más que nada de los franceses, esa división de poderes. Cuando él llega a Perú, a Lima, que ya Perú se consideraba liberado, lo primero que hace, redacta un bando militar, por decirlo así, pero era un bando militar que primero les dice a sus comandantes y a toda la tropa, les informa, recuerden que estamos acá no porque vinimos a conquistar, sino porque vinimos a liberar. Con lo cual redacta un bando durísimo, y acá hablamos de la ética, otro título que yo les dije de la charla, de la ética militar de San Martín como militar, ¿no? Donde estaba prohibido a toda su tropa robar dinero, robar bienes muebles o inmuebles, violar mujeres, matar inocentes, y se agravaba si mataban inocentes si eran niños o ancianos. Es más, esto se pagaba con la cárcel o con la pena de muerte. O sea, San Martín tenía muy claro, y eso que el ejército estaba formado por varias, que había indios, como le llamaban mis paisanos los indios, negros, esclavos, chilenos, argentinos, criollos y peruanos. A todos les dio la misma orden. Lo único que hizo San Martín fue que expropió todo lo que eran los bienes de los realistas. Y acá le ofrecen otro cargo. En Perú le ofrecían desde emperador para abajo el cargo que se les ocurriera. Aceptó a regañadientes y con una sola condición, ser el cargo de protector de Perú. ¿Y por qué aceptó? Porque los realistas se habían agrupado en el norte de Perú. Y él tenía miedo que se armara una anarquía si él se retiraba, porque él se quería retirar para volver a Buenos Aires porque ya había logrado su objetivo y él se quería volver con su familia. Ese es otro tema que si llego lo digo porque a veces está catalogado como mal padre o mal esposo y fue todo lo contrario. Él se quería volver, sabía que Remedio estaba muy enfermo. Entonces, acepta ser protector de Perú, pero con una condición, que durara solo un año, pasara lo que pasara. Ahí en Perú desarrollaba muchas cosas. Educación, dona su biblioteca personal para crear la Biblioteca de Lima, pero también hace un gran desarrollo de espacios públicos, plazas, jardines, saca todas las estatuas que había de los conquistadores y pone estatuas de los pueblos originarios de Perú de ese momento, y desarrolla mucho el arte, una novedad, ¿no? Dándole importancia al arte nativo. Entre esas cosas del arte lo que más desarrolló fue el teatro, que a él le gustaba mucho, y es curioso, una anécdota, él se lo veía frecuentemente, iba 2 o 3 veces por semana al teatro, y todos los boleteros, todos los que cobraban entrada a un teatro tenían una orden. El propio San Martín. Y era tan honesto que no solamente pagaba él, sino que le pagaba a sus invitados. Así que fijémonos la talla que tenía San Martín a todo nivel. Defectos como hombre, como él dijo, sí, dice, no se crean que soy tan santo, yo tengo también mis pecados. Pero bueno, a esta altura de la charla, ya les he desarrollado un poco su formación intelectual, lo que pensaba de la educación y de la justicia. De la justicia pensaba una cosa muy importante que hoy por hoy con esto de la reforma judicial se sigue discutiendo. El de la justicia, ¿qué veía? Dice, yo creo en la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, considero que el mayor de los poderes es la justicia, porque los políticos, cuando llegan al poder ejecutivo o legislativo, tienden a desarrollar su ego, su egocentrismo y su tiranía. Y de eso, desde la tiranía a la corrupción, hay un solo paso. Lo único que puede controlar en beneficio del pueblo ese poder es la justicia. Estamos hablando del año 1820-1822, que lo dijo. ¿tá? Hoy estamos en 2020 y seguimos discutiendo lo mismo. Entonces, ahí tenemos un San Martín que realmente él creía en la democracia, creía en la división de poderes, que era toda una novedad para América, porque él lo traía, eran ideas europeas. Para no hacerlo tan largo, le voy a decir San Martín también, que tenía que ver con el servicio, todo el servicio que hizo tanto en el Reino de España, pero básicamente estamos hablando del servicio que hizo en América, un hombre que se le ocurrió una idea de liberar América y lo hizo, lo pudo hacer en pocos años, relativamente pocos años. Él rechazó un montón de cargos. Ya les dije, rechazó el de Chile, rechazó lo de Perú, salvo que se quedó con ese protectorado por un año. Él podría haberse unido a los federales del litoral argentino y ganar Buenos Aires, podría haber sido el primer presidente si se le ocurría, no tengo duda,
porque tenía un ejército gigantesco y el ejército más formado de toda América. Sin embargo, él no quería creer, no quería. Su obsesión era liberar a América de los españoles. Pero no porque era loco, sino porque él consideraba como buen patriota, que las tierras pertenecían a nuestro pueblo americano y no a los dictadores españoles. San Martín también, a veces lo vemos así como un prócer impoluto que nunca tocó el sable, sí, le ha tocado derramar sangre argentina. O sangre criolla, mejor dicho, no argentina, sangre criolla. Pero aquellos que eran traidores. Y él le escribía a Monteagudo una carta que cuando le tocó hacer eso, él le generaba mucha angustia. Le generaba mucha angustia, dice, yo no puedo permitir que los traidores dentro de mi ejército hagan lo mismo que hacían los realistas, que pueblo que tocaban, pueblo que arrasaban, violaban, mataban, y directamente la tierra arrasada. Él vio mucha crueldad en eso y no permitió que su ejército lo hiciera. Y por último, la ética militar de San Martín, que creo que todos lo han leído, él le dejó una enseñanza a todos sus soldados, más, se lo escribió. Dice, no se puede permitir que ningún miembro del ejército patrio empuñe las armas o derrame sangre de su propio pueblo, porque es el propio pueblo que con su propio esfuerzo hace que cada uno de ustedes tengan el honor de formar el ejército patrio. Él tenía muy claro que el ejército no se tiene que mezclar con política, mucho menos con guerras internas como había en ese momento en las provincias unidas del sur. Entonces, hasta ahí tuvo una ética. Es más, rechazó 2 veces las órdenes de Buenos Aires de volver con su ejército, primero para pelear contra los federales de Entre Ríos y Santa Fe. No lo hizo. Y después para salvar a Buenos Aires, que tampoco lo hizo, que cayó el directorio, o sea que 2 veces desoyó la orden de Buenos Aires. Por esto, su regreso al Perú, y esto ya para ir terminando, fue bastante doloroso. Cuando él termina el protectorado, que quería ver a Remedios, fue muy dificultoso, volvió por Chile, entró a Mendoza, tuvo que esperar, porque en Buenos Aires lo esperaban con un juicio por traiciones a la patria. El hombre que había liberado a América, lo estaban esperando los porteños con un juicio que traición a la patria se pagaba con cárcel eterna o con un fusilamiento. No había otra forma. Bueno, fue tan así que ya creo que en otra charla había comentado que Estanislao López le ofreció el ejército de Santa Fe y al pueblo de Santa Fe acompañarlo hasta la Plaza de la Victoria, lo que hoy es Plaza de Mayo, para hacerlo entrar y sin que lo apresaran. O sea, se podría también haber adueñado del poder en ese momento San Martín y no quiso. Entró sigilosamente, llegó a Buenos Aires despacio, esperó en una chacra que en esa época era San Isidro, ahora San Isidro, en esa época eran chacras, y luego entró. Le costó, peleó con su suegra, Tomasa de Escalada, que no lo quería, lo llamaba soldadote o plebeyo, no lo quería, hasta que le tuvo que entregar a Merceditas. Todavía San Martín dijo, mi suegra por hacer un bien me ha creado una diablilla. Creo que le había enseñado mal, San Martín no estaba muy de acuerdo. Pero bueno, estuvo 3 meses en Buenos Aires y alcanzó a poner esa lápida que está todavía en el cementerio de la Recoleta. Remedio de Calada había muerto a los 25 años de tuberculosis. Desde la última vez que se vieron en Mendoza no se habían visto más. Una historia de amor, pero a la distancia. Estuvieron 2 años y 10 meses juntos nada más. Y le pone esa placa tan hermosa que dice, acá yacen los restos de doña Remedio de Calada de San Martín, esposa y amigo de General San Martín, que para mí es un acto de amor. Bueno, después sabemos que él se va de Buenos Aires, pasa por Escocia un momentito, después por Bélgica y llega a Francia. Y hay un intento de vuelta en el año 1829, pero llega al puerto de Buenos Aires, ni siquiera desembarca porque estaba en plena guerra interna y vuelve a embarcarse nuevamente a Europa y ya a Francia. Murió en soledad con su hija Mercedita y al último tiempo se había sumado a su yerno, Mariano Balcarce, que era diplomático y médico, que los conoció porque los atendió en una crisis de malaria en Francia, pero su casa se había comprado un banquero de apellido Aguado, que también le había dado, firmado, porque este banquero se murió, había dejado un legado en su herencia que se le tenía que pasar al general San Martín hasta el día que se muriera un estipendio mensual, con lo cual vivió, porque Chile, Perú y mucho menos las Provincias Unidas del Sur nunca le mandaron su pensión como militar. Perú le mandó en algún momento, después de que lo mandaba. Así que él vivía de lo que había dejado ese banquero, austeridad, no podemos decir pobreza extrema, pero sí austeridad y solitario con su hija. Podríamos hablar mucho más de San Martín, podría contar anécdotas de sueño, por ejemplo, le gustaba bailar, en Mendoza tocaba la guitarra y cantaba,
le gustaba comer asado, dicen que era muy hábil comiendo asado con el cuchillo, cosa que yo no sé, solo en la boca. Pero había un detalle importante, no le gustaba el mate. No era muy amante del mate, pero para no desairar a sus compatriotas, como les decía siempre, porque él se sentía un compatriota más, tomaba en un mate muy finito, tomaba café o leche, porque la leche, dicen, ustedes, bueno, los médicos me corregirán, le calmaba la úlcera estomacal, el dolor que él sufría. Y tomaba café o leche, pero el mate. Cosa que lo siguió haciendo en su adultez durante Francia. Y como esa, mil anécdota, la última que les voy a contar, una anécdota que él rechazó también ser ministro, embajador en Francia, pero en un momento, Rosas, que quería restaurar la relación de las provincias unidas del sur con el Vaticano, que se habían roto en 1810, al romper con la corona española, rompimos con la iglesia, él le contesta al canciller Tomás Guido, el canciller de Rosas, ¿no? Le contesta, creo que han enloquecido los políticos de Buenos Aires, dice. ¿Cómo? Dice, yo pensé que el problema eran los partidos políticos, nada, pero veo que ahora es el fanatismo. Dice, ¿cómo me van a proponer a mí negociar con la Corte Vaticana? Mejor déjense de ahorrar monedas en papel billete, mándenle 1 millón de pesos y van a conseguir lo que quieren. Eso es lo que pensaba San Martín de la Corte Vaticana, ¿no? Que hablaba mal. Ese era el pensamiento que él tenía, porque tenía una formación de masón. Los masones no creían ni les creían de Dios, creían en un poder universal que todo lo organizaba, y ese era el pensamiento que tenía. Esto es muy sucintamente lo que les quería comentar entre la charla anterior y esta del San Martín civil, político y personal. Murió a los 72 años, les dije, en mano a las 3 de la tarde aproximadamente, después de almorzar, le agarró un gran dolor en el estómago, cuando lo fue a revisar su hija ya estaba muerto. ¿Por qué elegí este tipo de charla? La charla se inició con un título que decía Formación, Liderazgo, Servicio y Ética. Porque no, quería conmemorar al general San Martín en su faceta personal, que nos legó, y a nosotros los rotarios nos toca muy de cerca esos principios que él tuvo, ¿no? La formación importante, ¿no? Tuvo una formación intelectual y militar, y la formación para los rotarios es importantísima, tanto en nuestra vida personal como en la vida rotaria. Liderazgo, Rotary se caracteriza por el liderazgo, por ser líderes. Todos somos líderes. Yo considero que todos somos líderes en lo que cada uno sabe, en lo que cada uno sabe hacer. En respecto a esto, el liderazgo, San Martín lo tenía muy claro en el concepto de igualdad. Todos los hombres son iguales, un concepto que él también sacó de los europeos, del liberalismo europeo. Y los rotarios somos todos valiosos y todos iguales. Desde el primer rotario o interactiano o rotaractiano que entra, hasta el presidente de Rotary Internacional. Lo que nos cambia son las responsabilidades, y que cada cargo que ejercemos. Y que también, a la semejanza de San Martín, no nos tienen que importar los cargos, sino el servicio. No estoy dando una lección de rotario, simplemente estoy haciendo una valoración del San Martín hombre, todo lo que nos legó, para los principios que nosotros tenemos los rotarios. La ética es muy difícil de hablar, yo no voy a dar una clase de ética porque no me quedo a la altura, pero si somos éticos, morales y derechos en Rotary, también lo tenemos que hacer en nuestra vida privada. Él lo hizo en la vida pública y en la vida privada. Bueno, esa es la última pequeña reflexión que les quería dejar. Espero que se haya entendido un poquito la charla entre lo que dije el martes pasado y este martes, y espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias por escucharme.